Bienvenidos a Nueva York, el show que por 19 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones artísticas, sociales y culturales de los latinos en la Gran Manzana. En este episodio presentamos a los personajes con los cuales el show fue galardonado con 3 Emmy en la pasada edición de los más importantes premios de la televisión en Estados Unidos. La maquilladora Barbara Kent, una mujer trans que, como muchos neoyorquinos, se ofreció de voluntaria durante los trágicos acontecimientos del 9/11. Su dedicación y fortaleza fue vital para hacer renacer esta ciudad. Julio Díaz fue el primer artista callejero en inventar el baile de salsa con una muñeca atada a sus pies. Un espectáculo que se ha convertido en un ícono de las estaciones del metro de Nueva York. Y finalizamos con Andrea Salazar, a la colombiana a la que le dedicamos este show. Andrea se resistió al diagnóstico que le daba 6 meses de vida y durante más de 5 años, con fe, amor a la vida, mucha investigación y prácticas saludables, logró ser ejemplo para otros en situaciones similares. Y ahora vamos con Barbara Kent. Mi nombre es Bárbara Carolina Kent. Soy maquillista y me dedico a trabajar en diferentes compañías de teatro, cuando toca cine o televisión. El 11 de septiembre, cuando te dan los papeles legalmente, te dicen que si tú darías la vida por Estados Unidos. Aquí es donde yo he encontrado mi felicidad. Por supuesto que sí lo haría. Entonces me pusieron en las listas del Salvation Army en cambio de que hubiera una catástrofe o la que fuera. Yo nunca me imaginé que iba a llegar tan rápido, pero llegó. Estaba yo en mi casa, estaba viendo las noticias y vi cuando entró el primer avión que chocó contra las Torres Gemelas y dije yo, oh my God. Y entonces no habían pasado ni 20 minutos cuando me llaman por teléfono. El país tiene una emergencia y necesitamos de su ayuda. ¿Usted puede venir? Le digo, por supuesto que sí. Dice, bueno, diríjase a la zona 0 inmediatamente. Llegando allá, usted a cualquiera de los policías, a gente que andan ahí, les da su nombre y entonces ya todos se comunican que yo era voluntario. Eso pasó antes de las 12 del día y era negro todo. Por la ceniza, por el vapor, era espantoso. Entonces ya nos tocó ayudar a la gente, a levantarlas, a llevarlos a las ambulancias, a los centros de salud. Me encontré muchos animales muertos, me encontré un sneaker, una pierna con un sneaker, que para mí eso fue horrible, todo lleno de sangre. Y entonces fui más adelante, me encontré, había a un ladito de las Torres Gemelas, había un parquecito donde las nanis tenían ahí, llegamos a ese y nos encontramos con los carritos desintegrados porque aquel vapor tan fuerte quemaba. Entré a una tienda y las personas que estaban atendiéndonos estaban muertos, carcomidos de la piel, todas las frutas y verduras hechas así, todas muertas completamente. Es espantoso. Pero yo tenía que estar pendiente del reloj, pues yo tenía que irme al teatro a maquillar a la actriz, a Zuly Díaz. Yo estaba trabajando en La Lupe, en el teatro del rodante puertorriqueño. Y llegando al teatro le digo, aquí estoy, que vamos allá. Entonces ya les maquillé a todos. Entonces le dije al stage manager, le dije, mira, yo quiero decirte algo. Las Torres Gemelas, yo estoy trabajando como voluntaria. Barbarita, pero tú estás loca. Le digo, no estoy loca. Pero yo, terminando aquí, yo tengo que regresar otra vez allá porque se me hace falta mucha ayuda. Yo me fui para allá otra vez a ayudar. No sé hasta qué hora, creo que hasta las 5 de la mañana. Después fui a mi casa. Llegué a mi casa y nada más veía las noticias. Nada más de ver las noticias dije yo, no, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Otra vez para allá. Fueron como 24 o más horas sin dormir, de la pura sensación así de que yo hago falta allá. Estuve como voluntaria casi 2 semanas. Después de 2 semanas me mandaron a un sitio a contestar teléfonos. Y después me mandaron a darles de comer a las personas que se habían quedado sin casa. Un año después nos hacen un memorial. Nos llaman a todos los voluntarios allí, a la zona 0, y estaban también los familiares de mucha gente que había fallecido.
Para entonces estaba Rudolph Giuliani como mayor de la ciudad, que vino a darme la mano, a las gracias por mi valentía. Dije yo, si supiera, no, como yo entré a este país. Primero entré como turista, ¿no? Para conocer acá. Después entré corriendo y con emigración detrás de mí, ¿me entiendes? Entonces, si este señor supiera a quién le está dando la mano, ¿me entiendes? Mira, lo más importante es vivir el momento. Yo antes hacía planes para el futuro, ahora yo no hago planes. Vivo el momento. Yo me doy cuenta de que la vida es eso, vivir, hay que vivir. Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el neem y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate, mijita, con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más lista, haciendo caso a tu intuición, mirando al mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta, para que vivas más feliz. Cúrate, mijita, con amor bonito. Y recuerda siempre, tú eres la medicina. Julio Díaz nos habla de los orígenes de este espectáculo, la muñeca salsera más famosa de Nueva York, de sus sueños y vicisitudes como inmigrante. Mi nombre es Julio César Díaz, soy de Colombia. De ahí, en el 85, vine por primera vez aquí a Nueva York, pero para trabajar en un barco de limpieza. Entonces llegué al sector de Queens y yo venía con la ilusión de sacar mi muñeca. Entonces, con lo del reciclaje, o sea, el plástico, parte de botella, y fui a la Roosevelt y me compré una cara de muñeca y empecé a hacer mi primer muñeca. Este fue el invento de un borrachito. Más que todo él tomaba porque la mujer lo dejó. Y resulta que yo hacía los años viejos el día 31 de diciembre para quemarlos. Y el señor entonces me dijo, negro, no haga año viejo, sino haga a mi mujer para quemarla. Y dije, ¿cómo? Digo, sí, es que yo tengo toda la ropa de ella y en vez de botarla a la basura, quiero que haga a mi mujer para quemarla. Entonces le puso el mejor vestido que tenía, le dije ese vestido, dijo, no importa ese, y la maleta. Y cuando justo le iba a prender candela, fue cuando me dijo, no, antes de quemarla voy a bailar con ella. Y le puse el disco y él se puso a bailar. Como era imperfecto de un pie, le causó gracia y ahí surgió la idea de bailar con una muñeca. Cuando hice la muñeca, los muchachos que vivían al lado mío se burlaban de mí. Ay, párestemela, pásemela. Entonces yo me fui para el parque de Floche. Entre la bolsa de la basura saqué la muñeca. Cuando vi la policía, todos ahí, no cerré los ojos y saqué mi sombrero, lo puse en el piso y le eché, como siempre, $4. Cuando abrí los ojos estaba lleno de gente. Me gané $17. Dije, este es el invento mío de la muñeca. Bueno, seguí trabajando fuertemente. Ya empezó el frío y me metí al subway, aquí en subterráneo. Yo llegué en un momentico, me hice como $30. El caso es que estaba yo bailando con la muñeca cuando llegó el policía. Claro, yo no tengo permiso. Me puso, dijo que me iba a llevar arrestado. Pero llegó un señor alto, dijo, vengo de Brooklyn a verlo bailar con esa muñeca. Quiero que le baile a mi hija, a mi nieta, pero por favor hágale. Uy, no, pues el policía me sacó y me puso ticket y yo no puedo. Dijo, por favor hágalo. Sacó $50 y me los puso ahí.
Y yo cerré los ojos y prendí el equipo cuando voy a bailar así, cuando me encuentro al policía al frente mío. Cuando le hizo él así, "Are you go?", lo trató mal. El mismo señor que le está viendo. Era una persona pero importantísima. Me dijo, Caman, baile todo lo que quiera aquí. Y él me dijo, tienes que hacer una aplicación para que le den el permiso a la ciudad de Nueva York para que bailes. Ahí me llegó el permiso para trabajar en Nueva York. Ya me hice, pues ya tenía mucha fama. Ya llegó el New York Times, Daily News, de magazines, todo. Yo me la pasaba viajando de Miami a Nueva York, de Nueva York a Miami. Y ya me dieron el permiso, el Seaport. En el Seaport me dijeron que yo era un segundo Charlie Chaplin. Me presenté en el Madison Square Garden. Murió Celia Cruz, le hice homenaje a ella. Todas las paradas, desfile puertorriqueño, ecuatoriano, salvadoreño. Eso fue la locura mía. Hice una buena plata y me fui para Colombia en el 2007. Y yo llegué a la casa cuando tuve problemas ahí con la familia. Y encontré todo destruido, pues me destruí yo mismo. Me metí a los casinos, a los juegos de azar, perdí, me robaron, me quitaron la platica, lo que tenía. Perdí todo. Pero volví a llegar con este esqueleto en el año 2021, justo cuando había la epidemia, cuando se la contagia, que hubo mucho muerto. Yo fui uno de los primeros entertainers de esto, como fue en el Subway, lo acabé de hacer nuevamente ahorita después del COVID. Y vuelvo otra vez a poner fuerza para acoger a la gente, llamarlo para que le guste, tome fotos. Y así mismo he venido divirtiendo a la gente. De Lupita es como, la idea suena como arrogante, no sé. Yo digo que el invento más grande que hay en el mundo fue haber inventado esta muñeca. ¿Por qué? Porque a una niña lo primero que le regalan es una muñeca. Segundo, representa a una mujer que nosotros los seres humanos vivimos por una mujer. Tercero, hacemos una fiesta y lo primero que tenemos es una novia. Y este para mí es como si fuera mi novia. Me hace recordar los momentos que yo estuve de novio y cómo bailaba. Ahora esto es un ejercicio muy saludable, tanto para el cuerpo, para todo, para la vista, para todo. Entonces está como complementado todo. Y lo más grande que acabo de hacer, que para mí es grandísimo, es haber hecho este esqueleto. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra que el rico, pobre, vamos a quedar así como está esta muñeca, un esqueleto. Lo más duro de la vida, yo prefería no tener plata, no tener nada, pero haber tenido mi familia. Yo tengo 7 hijos. Y el mejor ejemplo es que uno esté al pie de sus hijos. Duele y es duro para darle lo que necesita, pero duele más haber trabajado tanto, haberme privado de salir a un parque con mis hijos y hoy en día no hacerlo. Ya me siento mal, me siento viejo, me siento sin nada. En este momento sí le diría a las personas que me escuchen, es mejor quedarse uno en su país porque vale más la familia que la plata. ¿De qué sirve? Si todos nos vamos a morir, nada nos vamos a llevar. Mi nombre es Claudia Berroa. Yo nací y fui criada en Perú, Lima, en un pueblo pequeño que se llama San Martín de Porres. Me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 29 años. Viniendo de una familia tan grande, yo soy el número 9 de 10. Todos los hermanos mayores cocinaban. Yo me recuerdo de chiquita mirando a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, las comidas increíbles que hacían, los buffets enormes. Yo recuerdo mucho todas esas recetas y llamaba a mi abuela, a mi mamá, a mis hermanas por recetas. Mis hermanas son unas cocineras increíbles. El lomo saltado viene quiere decir salteado porque se cocina en un wok, tiene descendencia asiática, porque nosotros tuvimos muchos chinos japoneses que llegaron a Perú. Eso es preparado en un wok,
se usa la mejor carne que puede ser, se fríe con tomate, con muchos aderezos, se echa el sillao y eso es un plato que vendemos mucho, es muy rico y se sirve con un arroz blanco, papas fritas y encima va el lomo salteado. Ubicados en la 5981 de Broadway, esta es la última parada del tren 1. El tren no va a avanzar más, ahí se bajan y el restaurante está ahí. Andrea Salazar fue diagnosticada con un cáncer terminal que apenas le daba 6 meses de vida. Durante más de 5 años de lucha y amor, logró ser un ejemplo para muchos otros. Mi nombre es Andrea Salazar, yo soy de Colombia, tengo 36 años, estoy viviendo acá hace año y medio porque sé que acá en Estados Unidos pues como tal hay muchas más opciones, más estudios y más cosas, porque en Colombia me desahuciaron, me dijeron que no tenía sino 1 año de vida. A mí me llegó el cáncer en el mejor momento de mi vida. Yo hice una carrera, hice 2 maestrías, económicamente estaba bien, tenía un trabajo súper bueno, tenía una buena relación de pareja. Me dediqué a hacer todos los tratamientos ayurvédicos, naturales, eso estuve en el Putumayo, en el Amazonas, con el Beta Querubí, Sellajé, estuve en cabildos indígenas, no, todo lo que usted se le puede imaginar, me echaba arcilla, hacía terapia del sol, del agua, de la luz, de todas las terapias, caminaba horas por el río descalza, que eso es bueno, pero pues, o sea, yo digo que todo eso sirve y yo digo que esa es la razón de ser y el principio de las personas, o sea, esto es como lo natural, sino que de eso es lo que nos vamos alejando realmente. Entonces, pues ya lo tomé, fue como un aprendizaje, ya empecé a investigar eso, ya vine acá y ya voy con mi tratamiento. Es chistoso y todo, pero a mí lo que más duro me dio fue el cabello. Porque yo me cuidaba el cabello, yo tenía una cabellera muy linda, todo el mundo tenía que ver con mi cabello, A mí la primera quimio no me dio duro, pero la segunda quimio yo estaba deprimida por mi cabello. Me dio mal, o sea, yo no me podía parar de la cama. Ahí fue donde empecé a entender que todo es emocional. Amor, agradecimiento y certeza es lo que tengo tatuado en mi casa. Porque yo pienso que es la base como de todo. No cambié solo físicamente, sino que cambié como persona, crecí como mujer, como ser humano, porque uno está como sumergido en lo que es la sociedad, el que tiene el mejor carro, la mejor casa, la que no tiene barriga, el pelo más largo, la pestaña más larga, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas, y obvio, eso es súper importante, pero al fin y al cabo eso es banal. El amor de pareja con un diagnóstico de cáncer es algo muy complejo. No solo por la parte física, sino por cómo se vuelve uno muy emocional, de mucho mal genio, a veces no quiere que le hable, porque la quimio a uno le da menopausia. Incluso yo, teniendo cáncer, he tenido varias parejas y recién, como al año de estar con el diagnóstico, conocí a una persona y era muy lindo conmigo. Y yo a veces llegaba, yo era toda grosera, hasta que un día yo caí en cuenta de eso. Yo dije, bueno, pero ¿yo por qué soy así? El amor propio es lo que más juega ahí, porque si usted no tiene nada de amor propio, pues más se deteriora, porque como es emocional, es tan emocional, entonces claro, usted verse feíta y todo, pues se va a ver mal, y si no se quiere, y si no se hace cositas, y si no se anima a salir y todo, entonces pues se va consumiendo y se va consumiendo y se muere. Mi prioridad y mi preocupación es mi familia, mi abuela, mi mamá, mi hermanito, que yo veo por ellos. Yo les digo que estoy en tratamiento, que estoy muy bien y todo, porque es que tampoco me parece justo con ellos. Yo digo que también es un acto de amor, porque ellos bien lejos. La mamá es la mamá, ¿sí me entiendes? Siempre va a querer estar pendiente de uno, cuidarlo, quererlo y todo. Entonces, yo siento que decirle a ella que estoy muy mal, que estoy en etapa 4, que soy terminal, y ella no poder venir, no poder hacer, o sea, siento que le voy a generar más dolor. Trato de comer muy sano, mira, puras semillitas, cosas orgánicas. No como casi arroz, como quinoa. Hago pancakes con harina de almendras.
Y bueno, no uso mantequilla, sino ghee. Otra cosa que de pronto he aprendido mucho y que me gustaría y que lo hice con los 2 médicos que me trataron en Colombia, son 2 cosas con este diagnóstico. Una, no le digan nunca a la gente que la comida no tiene nada que ver, somos lo que comemos. Y que no le digan a las personas que tienen 2 o 3 meses o 1 año de vida, que eso no lo pueden decir, o sea, porque mucha gente cree que el médico es el que tiene la razón. Porque a mí me dieron un diagnóstico de 1 año de vida y ya voy para 5 años, gracias a Dios. Yo digo que Dios es el que no me ha soltado de la mano, ¿sí me entiende? El que me ha dado la fuerza y la capacidad, porque pues yo a veces de pronto actúo sin pensar mucho, como por decir cuando tomé la decisión de venirme para acá. O sea, yo dije, no, yo no me puse a pensar, ay, ¿a dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a trabajar? Yo pensé, me voy y algo pasará, y en alguna parte leí, lánzate que ya aparecerá el piso. Uno así sea muy fuerte, ¿sí me entiendes? Uno siempre necesita de alguien. Uno sí necesita, aunque pues obvio que Dios, obvio uno, lo que te decía, uno trata, o yo en lo personal he tratado de fortalecer mucho eso, la parte espiritual, entonces, pero pues no tener mi familia, no poderlos ver, es difícil. Y obvio, a pesar de que Dios me da mucha fortaleza, pues a veces sí necesita uno de alguien, quiere a alguien. Pero también entiendo que de pronto son pruebas, ¿sí me entiendes? Cosas que la vida le pone a uno para poderlas superar y si no, pues aprender simplemente. Entonces por eso peleo, por eso mando carta allí, por eso pido ayuda acá, porque yo quiero vivir. Entonces me gustaría transmitirle eso a las personas, a las mujeres que tienen cáncer de seno y pues cualquier otro tipo de cáncer o cualquier tipo de enfermedad. Yo ya veo el miedo así, ¿sí me entiendes? Como un sentimiento o algo que nos acostumbraron o nos enseñaron. Ya yo no tengo miedo a morir, por decir algo, porque si me voy a morir, pues ya entendí que es un proceso natural, que todos tenemos un ciclo de vida. Ya simplemente uno tiene la lógica de que va a pasar y lo acepta de la mejor manera. Como dice, sin remordimientos, porque cuando uno hace las cosas bien, no tiene remordimientos, entonces no hay miedo.
El equipo de Nueva York les desea un feliz verano y les esperamos en septiembre con la nueva temporada de Nueva York, que cumplirá 2 décadas, resaltando las contribuciones artísticas, sociales y culturales de los latinos en la Gran Manzana. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu/Nueva York.